Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Quiero un libro tuyo es un podcast en el que hablamos de libros y nos gusta dar a conocer no solamente los nuevos libros que nos encantaría que disfrutarais y leyerais, sino también a las personas que hay detrás de esos libros, a los autores que hacen posible que aprendamos tantas cosas, disfrutemos de la vida y soñemos en muchas ocasiones. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Paco Arango. Paco Arango, ahora hablaremos más con él, pero no solamente es director de cine, sino para mí la faceta más importante que él tiene es su dedicación de toda una vida a los niños con cáncer, que ha plasmado en su fundación, Fundación Aladina, y que además hoy nos trae un libro de obligado cumplimiento, debo decir, porque es un libro que a mí me ha chocado, me ha transformado y me ha inspirado mucho. El libro se llama Si no crees en Dios, te doy su teléfono. Y durante esta charla, Paco, quiero que cuentes a la gente no solo quién eres y lo que haces, sino también todo lo que hay en ese libro. Así que lo primero, muchas gracias por venir al A ti, podcast. Carmen, a ti. Y Que tengo es que decir que no le va a gustar esto a Carmen, pero Carmen me ayudó muchísimo a que este libro fuese una realidad. porque creo en él. Bueno, pero tú y yo tuvimos contacto hace muchos años Sí. y ahí quedó la cosa. Y yo dije, oye, voy a sacar mi libro. Y él me dijo, pues te voy a poner en contacto con una persona que quizás te pueda ayudar. Y resultó ser tú. Y fue maravilloso, o Es sea que que una coincidencia más. lo que nos unió fue aquella película que también hicimos una especie de libro cuando yo estaba entonces en Planeta, que era Maktub, que es Sí, una palabra mágica. Y eso yo efectivamente. creo que nos ha unido ya. Efectivamente, porque Maktub es mi primera película y significa una coincidencia mágica, o es decir, una coincidencia más allá de lo normal. En México hay una palabra parecida que es diosidencias, ¿no? Pero Maktub lo encontré yo leyendo El alquimista de Paulo Coelho y efectivamente eso es lo que nos sucedió en su día. Claro, y aquí seguimos. Bueno, lo primero que quiero que cuentes es cómo pasa una persona como tú, de ser un artista, hacer música, hacer series de televisión y películas, cómo va evolucionando a llegar a la dedicación, yo creo que de lo que es tu vida ahora mismo, que es esa, esa vocación, esa, no sé cómo llamarle, con los niños del cáncer, ¿no? Pues mira, cuando tenía como 38 o 39 años me entró como una ansiedad de que había tenido demasiada suerte en la vida. Familia simpática, sueños profesionales, ninguna enfermedad. Y me abruma mucho por qué a unos les toca la China y a otros no, ¿no? Mira lo de Gaza, lo que está pasando en Ucrania, ¿no? ¿Por qué yo he tenido esta suerte? Entonces, yo tengo mucha fe, soy muy poco dogmático, pero tengo muchísima fe. Pienso que esta vida es algo que nos han regalado y que después de esta vida hay algo más importante. Y yo dije, cuando a mí me pregunten, ¿qué has hecho con lo que te dimos? No tengo una gran respuesta. Entonces, urgentemente pedí ayuda y entonces dije, mira, quiero donar mi tiempo y no quiero donar mi dinero, quiero dar mi tiempo. Era un cura, amigo mío, y me dijo, bueno, Paco, pues me parece muy bien, dame una semana y te digo a ver si encuentro algo. Y a la semana él escogió por mí y me dijo, empiezas como voluntario en el Hospital Niño Jesús con otra fundación, vas a hacer 1 hora a la semana. Y me pareció sensacional. En esa época yo estaba haciendo una serie con Paz Padilla que se llamaba Aladina, era una serie Mítica, una muy, serie muy muy familiar y famosa. con magia. Entonces entré por el hospital ese miércoles y me topé con el cáncer infantil. Y recuerdo que nos llevaban a un cuarto pequeñito al fondo del pasillo para hacer juegos y manualidades con niños muy pequeños. Pero cuando iba caminando por el pasillo, esto lo cuento en mi libro, había muchas puertas abiertas y había muchos adolescentes que claramente no querían hacer manualidades con niños pequeños y estaban totalmente ahí. Y vi una niña con su bandeja de cartón porque estaba a punto de vomitar, porque la quimio estaba provocando esas náuseas, ¿no? Y rompí protocolo y me metí en el cuarto. Y empecé a hablar con ella. Y a los 10 minutos la tenía a carcajadas. La bandeja estaba no sé dónde. Cuando le dije que yo era el de Aladina, era como Mick Jagger, porque le encantaba esa serie. Y entonces esos 10 minutos para mí fueron como
aquí puedo ser muy útil, ¿no? Le cambié la mentalidad a una niña. Obviamente, seguramente a las 2 horas iba a querer volver a vomitar, pero yo en ese momento fui muy eficaz, ¿no? Entonces, cuando llegué luego hice manualidades con los pequeños, pero de repente llega casi que aquí ha pasado algo muy especial. Pues a los 3 meses, Carmen estaba yendo todos los días, compaginándolo con mi serie, y eso no ha cambiado en 25 años. Te dio sentido a tu vida. Sí, no solo me dio sentido a mi vida, era como una sensación de enfado con el cáncer. Y cuando ves que tú puedes hacer algo para ayudar a un niño enfermo y ser eficaz, te sientes superhombre. Te sientes como que eso es para ti, ¿no? Y bueno, ahora ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero yo al principio, pues, era yo solito, pero entonces iba conociendo muchos niños, muchas historias, iba viendo necesidades, y me pasé de cinturón blanco, pues a cinturón marrón, no sé cómo siguen los cinturones. Creo que Ahora tengo el más negro. es el negro, Ahora claro. tengo el negro, ahora soy, ¡ay! Pero fui, entonces fue increíble. Y luego yo sabía que tarde o temprano algún niño iba a fallecer a mi lado. Porque el 20% de los niños fallecen con niños con cáncer. Es la estadística. Y ojo que en España es una estadística muy buena, porque es un país sofisticado. Hay países donde la supervivencia es el 20%. Hay países donde llega tan poco quimio que la distribuyen entre los niños y no se cura casi nadie. O sea, tremendo, ¿no? Entonces, había un niño que se llamaba Santi y Santi estaba muy malito. Y una enfermera me dijo, Paco, estate preparado porque a Santi le queda muy poquito. Y Santi tenía una historia muy bonita porque el programa de Grand Prix de televisión, con Ana Obregón y Ramón, Sí. bueno, este chico que tenía 6, 7 años era fan de Ramón, ¿vale? Entonces yo le llamé a Ramón y le dije, Ramón, tienes que venir a mi amigo Santi, está muy malito. Y fue muy gracioso porque Ramón, que tiene un corazonzazo, vino al hospital y durante toda la visita de media hora, el niño hizo esto. No quiso abrir los ojos, ¿no? Entonces Ramón le hablaba y decía, pero no quieres verme, no. Entonces hablaba con él y cuando se fue Ramón le dijo a la madre, mamá, sí lo vi. A través de Claro, las porque manitas. estaba qué mono. Entonces cuando Santi se puso muy malito, yo estaba muy preocupado y sabía que me venía ese momento tan duro. Y resultó que el día que era el cumpleaños de mi mejor amigo, que yo le había organizado una fiesta de cumpleaños sorpresa, mucha gente, un fiestón en Madrid, estaba corriendo en el parque y de repente me entró una corazonada de que algo estaba pasando. Una sensación de estas que, no sé, algo pasa. Entonces fui corriendo al Niño Jesús porque está al lado del Retiro. Entré por la puerta y efectivamente me dice la enfermera, ¿quién te lo ha dicho? Y yo, ¿el qué? Y acaba de fallecer Santi. Entonces entré por la habitación de Santi, la madre, y Santi estaba tumbadito, ya no estaba en su cuerpo, estaba su alma, está palidito. Y la madre empezó a hablar conmigo con mucha naturalidad y mucha serenidad. Oye, Paco, gracias y gracias al hospital. Y ahí, Carmen, te lo juro que fue una especie de sensación de, ¿qué hago aquí? Esto me viene grande, ¿vale? Y esa noche tenía la fiesta que no pude cancelar. Entonces, durante la fiesta la gente me veía que yo no estaba en mí, pero que les iba a contar lo que había pasado, no podía. Entonces, entré en una crisis existencial de decir, tengo que dejarlo todo. O sea, el mensaje aquí es que esto es incompatible con mi vida normal. Y gracias a Dios, la respuesta es que no, es perfectamente compatible. Yo tengo que comerme la vida, llegar con una sonrisa, porque hay más niños, ¿no? Pero ese fue el punto donde me di cuenta de que me había casado con esta causa y consecuentemente años después, pues decidí formar lo que es la Fundación Aladina. Claro, eso te iba a decir que ahí hay un paso importante de ir a ayudar al Niño Jesús a crear algo tan importante que me gustaría que explicaras qué está haciendo, porque la Fundación Aladina tiene unos recursos y unas posibilidades gracias al empeño que tú has puesto. Entonces, Yo me llevo mucha gloria. bueno, al equipo. Bueno, entiendo, pero claro. quiero decir que un disclaimer, que estoy rodeado de gente maravillosa. Pero Aladina es absolutamente indispensable. Aladina se ha convertido en una fuerza. Mira, de aquí al 2027 habremos metido más de 20 millones en mejoras en hospitales públicos. 20 millones. Hemos hecho UCIs, centros de trasplantes, alas enteras de oncología, tanto en Valencia como en Sevilla, en Barcelona con otras 2 fundaciones. Atendemos a 2.500 niños a pie de cama.
Mandamos a niños a campamentos de Paul Newman fuera de España. Tratamos mucho el paliativo, el niño paliativo, ese 20%. Cuidamos a los padres un año entero cuando fallece un niño entre ellos y ayudamos económicamente y podría seguir. Y muy importante, cuando hay guerras, estamos muy presentes. Hemos traído 100 familias de Ucrania con niños con cáncer. Aquí a Madrid. Aquí a Madrid y a Barcelona y Valencia. Seguimos cuidando muchos de ellos, porque a veces la gente ayuda y se le olvida. La guerra sigue, nosotros seguimos cuidándolos con otra fundación. Estamos en la guerra de Armenia, que nadie la conoce y es tremenda, ayudando muchísimo. Estamos en Jordania ayudando mucho a Gaza, Siria y Líbano, muy activos. Entonces, Aladina es hoy en día el mayor contrincante que tiene el cáncer infantil a nivel emocional y a nivel médico en muchos sentidos. Entonces, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo, pero te cuento esto y tenemos que seguir trabajando. Es decir, aquí no hay tiempo para parar porque el enemigo es feroz y cada niño es un TikTok, TikTok, TikTok. Y tú, además de eso, en medio de toda esta vorágine y emocional sobre todo, porque entiendo que ir a cuidar, encariñarte con los niños y que, bueno, en algunas ocasiones, pues el niño se va, eso tiene que ser un coste brutal, pero a la vez tú has seguido con tu actividad. Yo recuerdo que has hecho varias películas, que por cierto creo que todas las dedicas a la fundación. Cuando yo te conocí con Maktub, creo que eso hizo que se creara un ala de trasplantes o un ala de no me Centro acuerdo de qué. Trasplantes Maktub el Niño ¿Ves? Jesús, Efectivamente, con que el me dinero de la pareció. película. Claro, entonces, pero tú sigues haciendo tus películas Sí. y sigues dedicando, o sea, compaginando tu talento también como artista con tu vida Sí, yo siempre quise hacer vocacional. cine desde pequeño, había hecho televisión, pero entonces en el 2008 conocí a un chico con cáncer canario, se llamaba Antonio, y le pedí permiso para que él fuese el personaje principal de mi serie, de mi película, discúlpame. Y me dijo que sí, pero con dos condiciones. La primera es que tenía que salir con una novia, no podía ser el calvo pringao. Y la segunda es que todo el dinero que yo ganase de la película fuese entregado para ser el mejor centro de trasplantes de España, porque donde él estaba, que era el Centro Pilar del Niño Jesús, pues es un hospital magnífico pero muy viejo. Y nos dimos la mano y ya sabía que el dinero de la película mi meta era eso, ¿no? Y pasó algo increíble, porque en mi guión, en Maktub, si no lo habéis visto, Antonio fallece, el personaje fallece. Pero no es como Camino, esto es un cuento, hay ángeles, es muy bonita. Pero tenía que fallecer, porque yo tenía que contar que si ocurre la desgracia, por algún motivo increíble sigue habiendo esperanza, ¿vale? Y Antonio, que era un chaval de mucha calle, canario, un rapero, su madre en la cárcel, un chico complejo, me llamaba y me decía, Paco, mándame el guión, porque se había curado, ¿no? Y yo dije, cuando leí el guión y pongo que se ha muerto su personaje, me mata, ¿ok? Entonces le dije yo, pues vamos a hacer una cosa, Antonio, voy a ir a verte a Canarias, te quiero contar el guión yo en persona. Y entonces el padre un día me llama, antes de que pueda coger un avión, y me dice, si quieres ver a mi hijo en vida, tienes que cogerte un avión porque se está muriendo. Le pegó un virus, lo vio muy, muy débil, y pude coger el primer avión y darle un beso en la frente y falleció esa noche. Entonces, gran parte de lo que yo escribí en mi película sí ocurrió, ¿vale? Y me di cuenta de que esa misión era muy importante. Perdón, que voy a poner, tengo en la tecnología, voy a quitar esto, voy a ponerlo en eso para que no suene. Entonces, cuando yo obtengo el dinero para hacer el centro de trasplantes Maktub, yo me encuentro en Nueva York, ¿de acuerdo? Y estando en Nueva York, me llaman por teléfono y dicen, Paco, tienes el dinero para hacer el centro de trasplantes Maktub. Digo, qué maravilla. Cojo el teléfono, le llamo al doctor Madero del Hospital Niño Jesús y le digo, Luis, tengo la pasta. Y me dice, Paco, qué alegría, vámonos a Valencia, porque la doctora que hizo el centro para adultos nos recibe para copiarlo. Entonces hay que ir a Valencia a verla. Dijo, doctor, me encuentro en Nueva York, tendrá que ser la semana que viene. Gracias a Dios estoy aquí ya acompañado.
Y esto es parte del título de mi libro, porque no crees ni yo estoy su teléfono. Bajo al lobby del hotel, 5 minutos después, me siento en la barra del hotel a comerme un sándwich porque iba tarde. Entonces me siento y empiezo a hablar con 2 personas de mi derecha de la barra, como ocurre a veces en este tipo de restaurantes, ¿no? Pues resulta que una de esas 2 personas era español. Y resulta que su hermana es la doctora de Valencia. Las casualidades. O sea, estamos hablando de una película, Antonio, recaudo el dinero, me dicen que tengo el dinero, a los 5 minutos bajo y en Nueva York me plantan a la doctora que tengo que ir en Valencia, Nueva York. Entonces, eso es Maktub y esas son las señales que te das cuenta de que hay unas fuerzas muy, muy amorosas luchando para ayudar a estos niños, porque ninguno tendría que enfermarse y menos fallecer, ¿no? Pero eso es lo que yo he sentido y he notado durante 25 años. Y entonces en mi libro cuento las 1000 cosas que me han pasado así. Dudé Increíbles. mucho en sacarlo porque me temo que voy a perder mucha credibilidad. No, Y no Aladdin es una fundación muy seria y lo mío es absolutamente Harry Potter, pero de repente me di cuenta esto no puede ser solo para mí, no puede ser solo para mí. Pero perdona, te voy a decir una cosa. Todo lo que te cuentas que a mí me impresionó y por eso te dije yo te voy a ayudar porque creo en ello. Em, te voy a contar luego una anécdota y es que bueno, tu libro está plagado de arcoíris. O sea, ver a Paco Arango, señores, cuando escuchen o vean sobre todo este podcast, al salir a la calle, miren bien, porque pasan cosas increíbles con Paco Arango. Tú ves a Paco Arango y probablemente veas un arcoíris en breve. De hecho, en el libro se suceden, hay imágenes, hay relatos, anécdotas increíbles que me gustaría que me gustaría mucho que contaras ahora. Sí, por Pero supuesto. la última, que no sé si sabes, es que la editora del libro de Paco, que ha tenido una editora un poco, que ha estado de baja por enfermedad, y el día que he retomado tu libro y que ha estado con él de nuevo, porque ya realmente no lo había tenido, me dijo, Carmen, he visto un arco iris ese día. Y le No me hice lo, una foto no me y lo contó, fíjate. le dije, y no se lo has contado. Y me dice, no me ha dado tiempo, pero lo tengo la foto y me la enseñó. Y quería contártelo en su nombre, que Fíjate seguro qué que se maravilla. la ha contado, porque dije, ¿ves? Ya has entrado en la magia del libro, porque es que pasan esas cosas. Y me gustaría que contaras alguna, porque el Sí, libro es que es como, abres la boca sí. y no la cierras hasta el final. Les voy a contar. Y lo más bonito es que hay una página web que acompaña el libro porque tengo pruebas de mucho de lo que cuento. Hay imágenes, hay Sí, sí, sí. vídeos. Entonces, pongo algún numerito y si quieres ir a verlo, lo puedes ir a ver. Entonces, mira, los arcoíris con niños con cáncer es una constante. Es increíble. Cuando yo iba a rodar a Maktub, fuimos a Canarias solo un día a rodar. Y entonces en el avión me dicen los actores, ¿por qué le pusiste este nombre tan raro, Paco? Es tan poco comercial. Le expliqué lo de las coincidencias y todo. Y entonces los actores suelen ser gente muy terrenales, ¿no? Y les dije, mira, vamos a hacer una cosa. Si vemos un arco iris en 12 horas de rodaje, solo estamos 12 horas, digo, algo tengo razón. Perfecto. Me la jugué, no tenía nada que perder. A las 6 de la mañana nos rodearon 5 arcoíris. 5. 4 salen en la película. Y en la página web, con mi móvil, ves lo cerquita que estaban, ¿vale? Entonces, el arcoíris es una especie de constancia. Cuando, por ejemplo, en Colombia, yo cuando voy, todas mis películas son 100% benéficas. Es decir, yo no gano un duro, todo va para niños con cáncer. Y cuando voy a distintos países, dono a fundaciones ahí. Entonces, en Colombia, escogemos la causa más bonita del mundo para un hospital muy pobre. Y cuando me doy la mano, un arcoíris, que también está en la página web para que se pueda ver, es una constante. Pero aquí viene ya lo Harry Potter, y aquí es donde seguramente voy a perder a mucha gente. Bueno, y a ganar a otra. Mi casa está llena de arcoíris. Ya, eso quería Pero, a ver, en mi casa estoy con mi novia, hay mucha gente que trabaja ahí, es una casa grande, y ya no nos llama la atención. Pero cuando viene gente, no se lo creen. Entonces, como lo cuento, también lo demuestro con imágenes. Pero digo, ayer había 2 en mi cuarto, el perro tenía uno aquí. Digo, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas cosas? No porque yo sea un profeta ni nada. No, porque para al mister, como le llamo yo a Dios, Sí. los niños con cáncer son muy importantes para él. Ningún niño tendría que enfermarse.
Y lo que cuento en mi libro, que no es para religiosos, es justamente para los ateos y los agnósticos. Mi padre era ateo, ¿vale? Y era muy gracioso porque me decía, Paco, a mí lo único que me preocupa de ser ateo es lo que tú pienses que me va a pasar cuando me muera. Lo que tú Es lo pienses. que decía mi padre. Fíjate qué lindo. Y le decía, papá, te tengo la suite, el abogado vamos, el hotel maravilloso, ¿no? Entonces, lo que cuento en mi libro es que el Mister Dios no puede intervenir cuando un niño se enferma. ¿Por qué? Ahí no tengo la respuesta. Ya me gustaría que viniese y con la varita mágica nadie sufriese, ¿no? Entonces, lo que te estaba contando es que en mi libro no es un libro para religiosos, es un libro justamente para los ateos, un libro justamente para aquellos que no creen en Dios, ¿no? Porque lo que yo digo es que, y todas las religiones hablan del mismo Dios para mí. Yo soy cristiano, soy católico. eh, para mí Jesús is the guy, como diría en la película The Irishman, pero creo que todas las religiones hablan del mismo Dios, ¿no? Y desde luego la religión cristiana no hace un buen papel intentando traer a nueva gente, a aquellos que han perdido la fe. O sea, se dedican mucho a aquellos que están en la fe, que es maravilloso, ¿no? Pero hoy en día, un chaval joven que pierde la fe, es muy difícil que crea en algo. Entonces, este libro, a través de anécdotas increíbles que cuento, Sí, sí. de niños, y gran parte de ellas a veces con niños que fallecieron y adolescentes que fallecieron, y los milagros que han ocurrido, pues es una forma de decir, mira, solo tienes que hacer dos cosas, abrir la puerta un poquito, y si no sabes cómo, haz un poquito de caridad, porque si haces caridad, vienen a por ti. Pero tú tienes en el libro una serie de sucesos bueno, porque te creemos y porque tú lo demuestras, pero son increíbles. Y esa relación que tú tienes con el Mister, al que llamas Sí, Mister, pero que es una relación incluso pues como de un amiguete, ¿no? Muy, muy fluida. Tú te enfadas con él sí, 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 sí. pero que te ha mostrado, recuerdo perfecta, o sea, me impresionó mucho y me gustaría que avanzaras o que contaras un poquito de eso, la anécdota del concierto de Bono. Bueno, esta es la semana que cambió mi vida para siempre. Es que eso es brutal. Y oye, mira, todo esto pasó en la misma semana. Yo llevo 4 años y medio trabajando en el Niño Jesús, no tengo Fundación Aladina, y vuelvo a comer con el cura que me presentó niños con cáncer. Le digo, ¿sabes qué? Llevo 4 años y medio, creo que tengo que hacer una fundación. Creo que llegó mi momento de hacer una fundación, pero no tengo ni idea. Y me dice, pues mira, yo tampoco, pero hay una doctora que se llama Blanca López Ibor, que quizás se puede ayudar. Es una oncóloga muy buena y creo que puedo llegar allá. Fantástico, gracias. Esa misma semana le había dado una estampita a mi secretaria de una monja pequeñita que había venido hace 3 meses antes y no le di ni los buenos días. Venía pidiendo dinero, yo iba tarde, la vida me comía, sí, me caía estampita. Y la estampita, no sé por qué, me perseguía por toda la casa, ¿sabes? Y entonces llegó un momento dado que dije, mira, tengo que quitarme esta culpabilidad, ayúdame a encontrar a esta mujer. Esa misma semana, la esposa de mi mejor amigo, Regina, estaba muy malita con cáncer, 42 años, y era muy probable que falleciese. Y ella y yo nos parecíamos mucho de que somos muy creyentes, pero nunca íbamos a misa. ¿Vale? Y me llama y me dice, Paco, tenemos que ir a una misa como las de Harlem, donde cantan, no es divertido, pero aquí no hay, pero me he enterado que hay unas que son los carismáticos, que a lo mejor podemos ir. Y dije, Regina, vamos a esas misas a cantar con ellos, me parece genial, cuando salgas del hospital. Y por último, venía el grupo U2, U2 a Madrid, y yo soy muy forofo de U2, y soy poco de ser fan, pero Bono me parecía de la bomba. Y gracias a mi hermano íbamos al Vicente Calderón, el estadio del Atlético de Madrid, a ver el concierto, pero además íbamos a decir backstage a conocer a Bono un momento y me hacía una ilusión bárbara. Entonces estoy backstage esta misma semana y, y hay unas personas ahí como hablando, unos actores, y reconozco que uno es Javier Bardem. Lo digo en el libro y lo digo aquí. Va a parecer que hablo mal de Javier Bardem y el equivocado soy yo. Conozco a Javier, Javier es un bendito, ayuda a niños con cáncer, pero en ese momento a mí se me atragantó el ego. Entonces lo veo, me acerco y digo, Javier, no te conozco, pero acabo de trabajar con tu madre 6 meses y quería decirte que tienes una mami adorable. Entonces, como estaba en mente, pues no me dio mucha atención. No, ¿vale? Y a mí se me removió el ego. Entonces mi hermano dice, ¿qué te pasa? No. Sale Bono, habla con mi hermano y me dice, Bono. Entonces Pacho mi hermano Placio me presenta en inglés y me dice, Bono, este es mi hermano Paco. Y en inglés dice, Bono, hermano Paco, perdóname por qué pecado, me da la mano y se da la vuelta y se va. ¿Vale?
Y mi hermano y yo como, ¿ok? Pero era Bono, era como cool la cosa, ¿no? Voy al concierto, nos ponen una torre de control encima del estadio Vicente Calderón, con todos los VIPs. Y el concierto fue alucinante, era a favor de África, todo de noche, con mecheros, alucinante todo, con los iPhones y tal. Y de repente, cuando todo el mundo se lo está pasando bomba, Paco sigue muy cabreado con Javier Bardem. ¿Okay? Bueno, no habías pasado de... Sí, y los tenía aquí, tenía a Penélope aquí, tenía mucha gente aquí. Entonces yo empiezo a hablar con Dios, con el mister, porque yo hablo con el mister todo el tiempo. Tengo una relación de verdad como estamos hablando aquí. Y le digo en silencio, obviamente, le digo, mira, yo llevo 4 años y medio metido en hospital niños con cáncer. He perdido a muchos niños, lo he pasado muy mal. Y lo he hecho en gran parte por amor a ti y por amor que sé que tú tienes a los niños. Ahora yo voy a hacer cine. Me voy a ir a Estados Unidos, porque acababa de terminar una serie en Antena 3. Había vivido muchos años en Estados Unidos, me sentía muy cómodo, ¿eh? Y era el momento de regresar y hacer cine. Y me iba a ir el lunes, o sea, nada de 3 semanas. Y le digo, y tú me vas a ayudar, le dije al mister, porque yo te he dado 4 años y medio y yo te pido que tú me ayudes. Y me iba a ir, Carmen. Y en ese momento Bono dice lo siguiente: quiero dedicar esta canción a todos los enfermeros y médicos que nos mantienen vivos, pero en especial a un hospital en Madrid que ayuda a muchos niños con cáncer. Y hago yo, como diría aquí el niño Jesús, yo aquí me hago caca, literal. Y dice, pero no me acuerdo cómo se llama, porque claro, imagínate un irlandés decir Claro, niño Jesús, o sea, olvídate. difícil. Entonces dice, pero entonces un tío de la primera fila, pequeñito así, empieza a gritarle algo. Entonces Bono le acerca el micrófono, pero no se le escucha a este buen hombre. Y esto es lo que salió en la prensa, y no puedo mentir porque los pasó a 70,000 almas ahí. Durante 3 minutos corearon el nombre Niño Jesús, Niño Jesús, que era el hospital donde estaba haciendo voluntariado. Y mi hermano me dice, Paco, ¿eso es tu hospital, no? Digo, sí, pero no le estaba diciendo que me estaba yendo. Bueno, esa noche no dormí, obviamente, ¿vale? Al día siguiente voy a ver a mi amiga Regina, y entrando a verla, la monjita de la estampita Apareció. venía a ver a Regina también, Ah. se conocían. Le conté, me sacó una pasta, quedé genial con ella. La esposa del doctor de Regina es Blanca López Tibor, la oncóloga que mencionó el cura. Y cuando me enteré que los 5 de U2 son carismáticos, lo dejé todo. ¿Qué no te fuiste? Lo dejé todo, dejé de trabajar y estuve 2 años y medio formando lo que es hoy en día una fundación que es muy importante. Entonces, fíjate qué increíble lo que pasó, pero ahí no acaba la historia, porque los milagros que me pasan siguen ocurriendo. Hace 3 meses estoy en Holanda. Vamos a copiar el modelo holandés en Madrid de un único hospital pediátrico con cáncer, ¿vale? Porque hay muchos y se dispersan los niños. Es un esfuerzo muy importante, pero entonces estoy en Holanda con unos oncólogos y estamos yendo 2 horas en camioneta por Holanda. Y Antonio Pérez, que lo conozco de toda la vida, me dice, Paco, te voy a regalar el libro de Bono, que acaba de ser su autobiografía. Y le dije yo, pues yo te voy a contar una historia que no te la vas a creer que me pasó a mí. Y me dice, y me interrumpe y me dice, ¿lo de Hospital Niño Jesús? Digo, sí. Cuando gritó el nombre ese, sí. ¿Quieres saber por qué dijo eso? Dijo, llevo 20 años, ilumíname. Y me dice, Paco, mi profesora de Canarias, de Granada, era irlandesa. Y cuando se volvió a Irlanda, mantuvimos el contacto y le hicieron alcaldesa de un pueblo muy importante en Irlanda. Entonces, en el 2005, cuando yo me enteré que venía Bono, le mandé una carta para Bono diciendo, por favor, mencionan mi hospital. Ayudamos a muchos niños con cáncer. Esta señora le entrega la carta a la doctora. Resulta que la hija del guitarrista de U2 tiene cáncer. Y él menciona el hospital por la carta de este hombre que está en la camioneta 20 años después, cuando la DINA ya es la bomba. Pero espérate, ahí no acaba la cosa. Y yo le digo, Antonio, esto es increíble. Y dice, Paco, conocí a Bono la semana pasada. ¿Dónde? En Nueva York, cenando en su casa. ¿Quién te llevó? ¿Lista? Javier Bardem. Digo, por eso, si no crees en Dios, te doy su teléfono. Todo el libro es las burradas y cosas tan extremadamente increíbles que pasan, que solo pueden ser fruto de algo que le importa mucho a estos niños y que mueven cosas que son extraordinarias. No, es increíble porque es verdad
que, bueno, esto que nos has contado es que si no, esa concatenación de hechos que te llevan y los juntas, pero eso es una constante en el libro, señores, que empiezan a leerlo y dicen, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y hay otra reflexión también, es decir, como alguien como tú, que podía haberse dedicado a vivir la vida tan estupenda, porque vienes de una familia pues muy bien y mucha gente dirá, bueno, pues este señor, ¿por qué toda la vida te ha llevado a este compromiso que ahora es lo que te define? Porque tu faceta de director de cine, que no has abandonado, por cierto, No, no, tengo peli nueva el verano próximo. pues fíjate, maravilloso, pero que está todo vinculado a eso. Todo, To- todo, todo, y, todo, todo vinculado. Y mira, hablando un poquito del cine, mi segunda película, que se llama Lo que de verdad importa, em, empezó muy pequeñita. Rodé en Canadá, me dejó tirar el productor. Fue un pelotazo en España y fue un pelotazo en 16 países. Donando dinero, recaudamos más de 10 millones de euros para niños con cáncer, ¿vale? Una película preciosa que habla también de un señor que tiene el don de curar y no lo quiere. Y, y cuando rechaza su don, como en los cuentos, aparece una niña con cáncer de 15 años y se le acerca y dice, mira, mis padres me han traído aquí 7 horas en coche porque piensan que tú me puedes ayudar. Yo no creo en curanderos, pero tú y yo vamos a hacer como que estás haciendo algo porque esto es mi regalo para ellos, para que no se desesperen. qué Y bonito. al estar con ella un fin de semana, él se da cuenta de que he hecho, ¿no? Y ahora hay que ver la película, pero no os voy a contar cómo acaba, pero es muy bonita. Bueno, entonces esta película que recaudó dinero por todo el mundo, de repente el Vaticano la puso en un pase privado, fue preciosa, pero era una película en inglés y muy, muy cerca de Paul Newman, porque yo he trabajado con Paul Newman, el actor, 9 años. Paul Newman, poca gente sabe que era un ángel. Él decidió con su fama crear una línea de comida, de palomitas, de Ujú. vinagretas, y todo eso es a caridad, que ha sido mi inspiración. A día de hoy ha donado a caridad, ya falleció, pero sigue donando, 950 millones de dólares con esas cosas. 950 millones de dólares. Fíjate lo que es eso, ¿no? Y entre ellos unos campamentos de niños con cáncer maravillosos. Eh, Perdona, porque no, es que me parece interesante que la gente a lo mejor no sabe que lo que haces aquí con los hospitales españoles, con estos proyectos, pero que también es fuera y que has tenido esos contactos como lo estás contando sí, ahora, ¿no? sí, sí. Con actores. Y esto es a través de la fundación, o sea, a nivel personal. No, A las través dos de la cosas. fundación. Pero déjame acabar, Sí, perdón, perdona, ¿eh? no, me enrollo muchísimo, pero quiero contar esto porque es muy importante. Entonces yo dije, a ver, película que es un pelotazo, sale en 16 países, la peto en las butacas. Digo, cuando sale a Estados Unidos, hija, ¿no? Aquí va Hollywood, ¿no? Hay una cosa que se llama Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes es un conglomerado en Estados Unidos de periodistas. Y si tú vas a ver una peli, Carmen, y quieres saber si es buena o mala, te fías de Rotten Tomatoes, porque no se suelen equivocar. Bueno, yo tenía un solo periodista de Rotten Tomatoes que era un tío del país que me odiaba. Y me puso fatal la película. Entonces en Estados Unidos tenía como un 15, un 14, 17. O sea, nadie fue al cine. No. Y yo dije, bueno, pues no pasa nada. La película ha sido un exitazo, no me lo esperaba, no funcionó en Estados Unidos. Y me llama una señora y me dice, Paco, quiero comprar tu película para Netflix en Estados Unidos. Hagamos un acuerdo en 10 minutos. No tiene nada que perder, ya estaba acabada aquello. Y un día me llaman de Estados Unidos muchos amigos y me dicen, vi tu película y me encantó. Entonces yo le decía, a ver un momentito, ¿cómo viste mi película? Porque ya sabes cómo es Netflix, a ver qué ves, ¿no? Puede estar una hora. Me llamaban. Solita se puso número 1 en Estados Unidos Netflix. Solita. Y te lo prometo que ese es el mister, porque mi película es buena, pero no tan buena. Ya, qué maravilla. ¿Ves? Mm, Otro milagro. Porque tú hablas mucho de eso, de milagro. sí. Y entre las cosas que hablo también es porque yo, a ver, esto es muy duro de decir, pero yo, de las cosas que hago en la fundación, es ayudo a niños a morir. ¿Y qué significa eso? Cuando fallece un niño, pues lo suelo conocer. Entonces me vuelco con el niño y la familia las últimas semanas. Es muy probable que el niño o el adolescente no sepa que está tan mala cosa, ¿no? Ya. Entonces es todo un proceso donde yo estoy muy ahí, ¿no? Y no sabes cuántos niños me han hablado del mismo cielo, de las mismas cosas que ven eh, años aparte y no se conocían entre ellos, ¿no? Había un chico, Daniel Canario, maravilloso, y nos hicimos muy amigos y yo sabía que se iba a fallecer. Y vino toda su familia de Canarias y el tío era muy inteligente y no se percataba de que si venía tanta familia es que algo pasaba.
Y llegó el viernes y entró en coma. ¿eh? Entonces, hay una cosa que hace muy mal la gente, que es que cuando un chico o un adolescente está en coma, entran al cuarto y susurran. Es absurdo. El niño adolescente o el niño que está en coma tiene que oír lenguaje, risa, porque su subconsciente está todavía ahí, ¿no? Entonces yo entré, hice un chiste, él en coma, le dije, Antonio, yo vengo más tarde, digo, perdón, Daniel, vengo más tarde y te veo luego más tarde. Se incorpora y me dice, Paco, dame un vasito de agua, por favor. ¿Qué ocurre a veces? Es la mejor antes de la muerte. ¿Vale? La familia, que era muy religiosa, dijo, el milagro, ¿no? Dimos un fin de semana pletórico. Casi nos echan del hospital porque apestaba todo a comida canaria. Montamos unos pollos brutales. Fue maravillosa el fin de semana. Y el lunes, cuando se iba su familia, se estaba despidiendo de sus 4 mejores amigos. Yo sabía que no los iba a volver a ver en la vida, ¿vale? Entonces entré con ellos. Y entra la doctora y Daniel pregunta lo que nadie pregunta. Doctora, ¿me voy a curar? Enfrente de los 4 amigos que están a punto de irse. Y la doctora le dice, no, Daniel, no hay nada que hacer. ¿Me estás diciendo que me voy a morir? Pues Daniel, efectivamente. ¿Y cuándo? Pues no lo sé, Daniel, pero no queda mucho. Y se va la doctora. Y me quedo yo con los amigos, con Daniel, en ese cuarto en silencio. Y yo en shock. ¿Y sabe lo que hizo Daniel? Tenía 5 minutos para despedirse. Le dio consejo a los 4. Tú te juntas con gente mala, tú te tienes que ir a otro sitio y déjate tonterías. Y tú estudia un poco más, joder, que tus padres tienen dinero y vas a ser un de esas. O sea, lecciones de amor y de repente se van los niños y me quedo yo con Daniel en el cuarto. Y me viene grande esto. Y me dice, Paco, ¿por qué? ¿Por qué? Digo, Daniel, no te sé decir. Esa noche voy a verlo y me dice, Paco, no me puedo dormir. Digo, ¿por qué? Porque cuando me duermo, siempre me duermo, veo un túnel de luz, el famoso túnel de luz. Un túnel de luz y hay una puerta al final. Y yo no quiero abrir esa puerta, me da muchísimo miedo. Ay. Entonces dije, pues vamos. Entonces le dije, mira, Daniel, vengo mañana y voy a venir vestido de Batman. Te conté antes que yo traje de Batman, que me pongo que no es que me quede bien, me queda fatal. Es como de 14 años, se me rompe todo. Es patético. Soy el Batman más patético, pero causa el efecto correcto, que es las carcajadas, ¿no? Y entonces me dijo, Paco, vente de Batman, vente de Batman. Y entonces al día siguiente, en la cena, discutí con mi novia en esa época y dije, voy mañana, no voy al hospital. Y me quedo dormido leyendo en mi cama. Y a las 2 de la mañana tengo a mi perro, es un border collie, aquí mirándome a las 2 de la mañana. Entonces digo, querrá ser pis, ¿no? No quería salir. No se movía de la cama. Venga, no se quería mover de la cama. Y de repente digo, ostras, Daniel, así. Voy en Madrid, cruzo Madrid a solas en invierno, entro por la puerta de Niño Jesús, todas oscuras, llego al cuarto y efectivamente Daniel delirando. El padre roncando en el sofá porque se tomaban turnos y la madre me dice, Paco, ¿cuánto va a durar más? Y dije, no te sé decir. Entonces la madre se tumba en el sofá y yo cojo la mano a Dani y le dije, Dani, todo esto en voz baja, le digo, vamos a coger ese túnel. Ya está, tío. Coge ese túnel. Vamos al fondo y vamos a ver qué hay detrás de esa puerta. Si no te mola lo que ves, volvemos, porque yo no me voy contigo. Y aquí me tienes con la mano. Y le voy a pedir a Antonio, el de mi película, que la había visto, se había hecho conectado por el tema de Canarias y todo, que venga con nosotros. Entonces hice todo un relato del túnel de luz que duró como 10 minutos. Le digo, ahora abre la puerta. Dice, ¿qué hay? Se le puso la mano fría y se murió. Impresionante. Y desperté a los padres. Y el de los tesoros más grandes que tengo, que todavía me emocionó, es que en su WhatsApp ponía te estoy buscando. Y los padres le preguntaron, ¿por qué pone te estoy buscando? ¿Qué es eso? Y dice, porque no tengo fe y quiero llegar a Dios. Y vosotros tenéis mucha fe o no. Y en los últimos 2 días dice, te encontré. Y le dijo a la madre, tú no dices que Dios está en las personas. Pues yo he visto a Dios en Paco. Y fíjate que me emociono solo de pensar Paco, en ello, de lo que fue eso. Y lo importante que fue para Daniel el poder llegar a esa paz, ¿no? Entonces, mi libro es un libro de esperanza, un libro de que esto no va de lo que haces, de quién eres, tienes que tener buen corazón, pero no va de las 1000 y pico reglas, va de que hay un míster amoroso que lo que quiere tener es contacto contigo, es simplemente contacto, y la comunicación es abismal, y para que no te aburras, te va a dar arcoíris, Harry Potter y lo que tú quieras. Bueno, y además das un mensaje
muy humano, muy humano. O sea, no es un... No sé cómo te llevas con los curas, supongo que habrá de todo. Hay de todo. Pero leyendo tu libro, siendo más o menos religioso o más o menos católico, Soy muy o no creyente, poco siéndolo, dogmático. Sí. claro, cero dogmático y sobre todo lo que tú exaltas es el amor y el ayuda a los demás. Es que esa es Y la eso se clave. puede identificar con cualquier religión o Esa es con la clave. cualquier... Permíteme contar otra historia de que me pasó con otro niño. O sea, este chico tenía 15 años, iba a ser, iba a las Olimpiadas de waterpolo y tenía 15 años. Era un genio del waterpolo. Se le quedaba un año para las Olimpiadas, pero estaba a esto. Le dio un cáncer y yo me volqué con los padres, muy amigo de la familia. Le regalé al niño un perro que se llama Zeus, que todavía tiene la familia. Entonces, el día que iba a fallecer, em, yo dejé a la familia solas con el niño. Y me fui a mi casa muy tocado. Y yo vivía enfrente del botánico. Y entonces me quedé dormido y como una hora después de llegar a casa, oigo en la terraza... "Bla, bla, 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 bla". Y dije, pues es una paloma que se quedó atascada o algo, ¿no? Pero de verdad que sonaba como un jabalí. No era normal. Y salí como, o sea, no sé si era un ladrón o qué. Entonces salgo ahí con mi pijama y hay una lechuza, Carmen. Digo, no, o sea, ni en el zoológico. O sea, una lechuza como enorme. En tu Y terraza. me está mirando así atrapada, ¿vale? Entonces voy al baño, cojo la toalla más grande que tengo, se la vuelco encima de la lechuza, cojo la lechuza con todo el cariño del mundo y la suelto al botánico. Y la lechuza se... Pero no se aleja, da la vuelta, pasa a mi lado, me mira y se va. A esa hora falleció mi amigo. Impresionante. Increíble, increíble. Entonces, que es horrible, que ningún niño tenga que sufrir, que ¿por qué nos dejan sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar por tantas? ¿Por qué? No tengo la respuesta. Lo que sí tengo la respuesta es que hay un contrapunto de amor, de ayuda, de querer. O sea, tú te puedes enojar con Dios cuando te pasa algo malo, pero tú cuántas veces das las gracias cuando ves una mariposa perfecta, en un pétalo perfecto, en un día perfecto, cuando eres feliz. Nunca, ¿no? Entonces, si le sacas la contabilidad al mister, siempre va a perder. Pero yo te digo que por mi experiencia con niños con cáncer, aquí está en juego algo mucho más importante que es el amor. Es que es lo que destila tu libro y por lo que yo, cuando lo leí, tú me dijiste, Carmen, no sé qué hacer, que esto hay que darlo a conocer porque es un mensaje tan positivo, Mm, porque es verdad que vivimos en una sociedad que a veces nos quejamos de tonterías mm. y cuando ves a lo que tú te enfrentas, cómo lo vives, con la magia que tú enfocas y con la felicidad que también transmites, porque yo creo que eso que estás dando a los niños a ti te convierte en en una persona que transmite paz, que Sí, transmite tranquilidad, es, ayuda. es lo que he aprendido de ellos, ¿no? Yo soy lo que son ellos, son ángeles, de verdad son ángeles. Los que se curan y los que no se curan, ¿no? Y he vivido milagros increíbles también, digo, igual que he contado cosas trágicas. Me acuerdo que estaba yo en la UCI rezando porque un niño de 7 años que iba a fallecer y yo fui a su primera comunión un año después. Un año después fue su primera comunión. Y me recuerdo que cuando fui a la primera comunión, estaba en un pueblo pequeño en la primera comunión y me había puesto un traje que me habían hecho desastre, me sentía yo como un pincel. Y como no conocía a nadie, estaba como apoyado contra la iglesia, esperando entrar a la iglesia. Y me llega la madre y me dice, Paco, creo que te ha cagado una cigüeña. Entonces yo dije, esto es un chiste de pueblo, no entiendo nada, no te entiendo, perdón. No, que creo que mira, no es que me cagó una cigüeña, o sea, es decir, toda mi espalda Tu traje estaba maravilloso. blanca. Entonces entré a un bar, entre todo el pueblo me limpiaron el traje y acabamos a carcajada limpia. Obviamente el traje se fue a la basura, ¿no? Pero que también hay muchas alegrías, hay mucho humor, hay muchas cosas sensacionales que hacen este camino tan maravilloso. Sí, no, por eso el libro y tú como persona, porque yo creo que tu trayectoria, lo que estás haciendo, pero insisto, muchas veces nos miramos mucho el ombligo todos, estamos todos quejándonos de que ha pasado cualquier cosa, y cuando lees o ves tu vida, dices, bueno, alguien que está ayudando a los demás,
gracias al míster, de acuerdo, pero hay algo de ti muy importante en todo este proceso, ayudado o no ayudado por los arcoíris y por el míster y por las lechuzas, pero que además te convierte en una persona en paz y feliz, que es lo que la gente quiere. El otro día escuchaba que Rosalía, la cantante, ha dicho que tiene una crisis existencial, porque es verdad que vivimos en una sociedad muy material. Y cuando ves a alguien como tú, que pudiendo tener una vida muy, muy, muy cómoda y muy a lo que tú querías, renuncias por esa felicidad que estás transmitiendo a los demás, pero que la ves en ti, la ves en tu manera de hablar, la ves en tus ojos, yo creo que es un mensaje de esperanza. Es que, de verdad, es decir, para el que no crea, ¿de acuerdo? Tú imagínate en un cuento que por un instante tengo razón, que por un instante te puedes poner en contacto con el creador bondadoso, que es buen rollo, que no te juzga, ¿ok? Te das cuenta que esta vida es importante, yo no me quiero morir, soy hipocondriaco, ¿vale? Pero que hay algo más importante. Y además te encuentras que puedes tener su ayuda, su comunicación, las cosas las ves distintas. Y de repente te da una enorme alegría ayudar al prójimo. Porque tú no te tienes que volcar en una fundación. Puedes ayudar a tu vecino que está en silla de ruedas que se le pinchó la rueda. Tiene que ser, son detalles. Y en esos detalles, y esto lo explico en mi libro, para el de arriba, todos somos unos. Mira, te voy a decir una cosa que se van a enfadar mucha gente conmigo cuando lo cuente, pero es porque yo digo, a ver, ¿qué es lo que hace Dios para compensar cuando se muere un niño enfermo? ¿Qué? Y me lo dijo un cura y me pareció tan sabio y no os va a gustar. Salva un imbécil que no se lo merece. ¿Por qué? Porque nos quiere a todos, ¿no? Entonces, si no eres un imbécil, pues ¿cómo no te va a querer? Entonces, mi libro es eso, mi libro es un mensaje de todas las cosas que me han pasado y gracias a Dios con pruebas y cosas tan extraordinarias como un padre que falleció y se iba a suicidar. Y yo llevé a una abogada muy importante a pasar Año Nuevo, conoció a la madre, no conoció al niño, y cuando falleció este niño, el padre anunció que se iba a suicidar. Y esta abogada, que no pintaba monas, que es una abogada muy importante, recibió 3 sueños con información pertinente y el padre no se suicidó. Primer sueño, dile a mi padre que no haga tonterías, que esté tan feliz como nos jugamos a los barcos de guerra. Entonces, cuando le llamo al padre, me dice, Paco, es que lo que hacemos, mi hijo y yo, lo que hacíamos era aprendernos los 200 nombres de la batalla de Trafalgar. Segundo sueño, estoy con Lola. Resultó ser su abuela que falleció hace 5 años, que eran uña y carne. Y dijo, estoy con Lola. Y el último sueño fue, gracias a ti y gracias a Paco, y por último, dile lo del esquimal. Y resultó que el padre escribió un blog que nunca publicó, que se llamaba Mi hijo y el esquimal, y decía, no sé quién tendrá una médula ósea para salvarle la vida a mi hijo, pero si es un esquimal, yo lo voy a encontrar. Y estos 3 sueños de una señora que no pinta monas impidieron que este padre se suicidase. Entonces, esto que estoy contando, me di cuenta que tenía que contarlo porque es mucho más grande que yo. Y lo pongo en el libro, que nadie piense que yo es que sea especial, soy un desastre. Pero para el míster es muy importante pescar a aquellas personas que han perdido la fe. Está deseando decir, no os pido nada más que amor. Come on, toca mi puerta. Te doy su teléfono. Me salió muy mexicano. Te salió muy mexicano, pero muy bonito, Paco, porque la verdad es que yo quiero su teléfono. Creo que todos deberíamos pedir su teléfono. Y cuando empiecen a leer y ver todas las cosas que a ti te pasan, pues entenderán probablemente una magia. Pues ojalá. Paco, ahora, ya que aunque no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, pero cerramos el podcast con una pregunta que ha hecho otra persona que no sabe a quién qué divertido. Cada invitado, sí, un invitado, tú vas a dejar otra pregunta para el próximo, no ahora. Entonces, cada invitado deja una pregunta para el siguiente. Pero que no sabe quién es. Qué maravilla, qué divertido. No sabes quién es. Qué divertido. Y aquí viene gente muy distinta. O sea, aquí vienen de todos. O sea, nosotros hacemos también totalmente, divulgación de todos los temas. Entonces, la pregunta que tenemos para ti y que ha dejado la última invitada
No tiene que ver contigo, pero seguro que sí, porque me la estoy imaginando ya la respuesta. Es la siguiente: ¿qué estilo definiría tu imagen? Yo creo que la cercanía, la empatía, y me gustaría pensar que la humildad. Pero el que es humilde no diría eso, pero la cercanía y la empatía. Es decir, yo creo que mi imagen es una imagen de... yo siempre digo que el que es simpático y no trata bien al camarero, para mí no tiene el carnet que se necesita. De simpático. Sí. Y entonces, para mí, los pequeños valen mucho más que yo. Entonces, yo creo que eso es lo que me gustaría que fuese. Sí, y yo añadiría una cosa que yo percibo mucho en ti y es el sentido del humor. Sí. Porque con la vida y con las situaciones que tú afrontas cada día, el mantener esa sonrisa, ese sentido del humor, esa capacidad de disfrazarte de Batman, esas cosas que cuentas, la verdad es que me parece que es otra cualidad Bueno, entrando aquí al importantísima. podcast, me dice la persona que está aquí, Paco, ¿has visto que tienes un Tesla Banco con una señal de Batman grande? Digo, sí, le conté la historia. O sea, todo es Batman en mi vida. Por eso, así que viva Batman, viva Paco Arango, y sobre todo no se pierdan este último libro que todavía no está en el mercado, pero que va a salir dentro de muy poquito. Esto es una primicia que Ok. te queremos Aunque agradecer. ya está en Amazon en preventa. Bueno, ya está en preventa, con lo cual ya Que hay pueden que ahí comprarla en Amazon. cotillear y seguro que en más librerías. Y es Si no crees en Dios, te doy su teléfono. Sí. Así que muchísimas ¿Te gracias. digo la pregunta o te la digo posterior para el... No, la pregunta luego la hacemos porque es secreta. Ah, Así la persona ok. que... Sí, porque si ven tu podcast y Lógico, luego... tonto. Claro, luego la hacemos. Ok. Así que nada, Paco, millones de A gracias ti. por estar Sí, y mucho éxito. gracias. Esta vez con Yo el libro y estoy... con tu El vida. Mr. Toyo. Seguro que sí. Gracias. A ti.